Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Luis era aserrador de oficio. Tenía 42 años y llevaba más de 20 trabajando con su motosierra, tumbando árboles para ganarse la vida. Era un hombre sencillo, de manos callosas y espalda fuerte, que salía cada mañana antes del amanecer para cumplir con los trabajos que le encargaban. No creía en supersticiones ni en cuentos de espantos. Para él, el bosque era simplemente su lugar de trabajo. Nada más. Ese lunes de octubre, Luis recibió un encargo que parecía normal. Diego, un ranchero de la zona, le había pedido que fuera a tumbar unos árboles en un terreno que acababa de comprar. El lugar estaba al norte, cerca de las montañas, en una zona boscosa que pocos visitaban. Diego le ofreció buen dinero, y Luis aceptó sin pensarlo dos veces. Necesitaba el trabajo. Su esposa estaba enferma y los gastos médicos lo tenían ahogado. El martes por la mañana, Luis cargó su camioneta con la motosierra, gasolina, su termo con café y unas tortillas que su esposa le había preparado. El camino hacia el bosque era largo y polvoriento. Mientras conducía, notó que había menos casas de lo normal. El paisaje se volvía cada vez más salvaje, más verde, más silencioso. Los árboles a los lados del camino eran enormes, tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Llegó al lugar cerca de las 9 de la mañana. El terreno estaba marcado con estacas y un cordel rojo. Luis bajó de la camioneta y miró a su alrededor. El bosque era denso y oscuro, incluso con la luz del día. Había un silencio extraño, como si los pájaros y los insectos hubieran decidido abandonar ese lugar. No se escuchaba nada, ni un solo sonido. Eso le pareció raro, pero sacudió la cabeza y se dijo que estaba imaginando cosas. Preparó su equipo y comenzó a trabajar. El primer árbol cayó sin problemas, luego el segundo. Luis trabajaba concentrado, con movimientos precisos y seguros que venían de años de experiencia. El sudor le corría por la frente y la espalda, pero él seguía adelante. Quería terminar pronto y volver a casa. Fue cerca del mediodía cuando lo vio. Luis había apagado la motosierra para descansar un momento y tomar agua. Se limpió el sudor de la cara con un trapo, y fue entonces cuando sintió que alguien lo observaba. Ese cosquilleo incómodo en la nuca que te dice que no estás solo. Levantó la vista y su corazón dio un brinco. A unos 20 metros de distancia, sentado sobre un tronco caído, había un hombre viejo, de unos 60 años, vestido con ropa oscura y raída. Pero lo que hizo que Luis sintiera un escalofrío fue la forma en que lo miraba. Sus ojos eran completamente negros. No se veía el blanco ni las pupilas, solo negro. Negro profundo, como dos agujeros vacíos en su cara. Luis sintió que las piernas le temblaban. El hombre no se movía. Simplemente lo miraba fijamente con esos ojos horribles. Su piel era pálida, casi gris, y su rostro no mostraba ninguna expresión. Parecía una estatua, pero Luis sabía que estaba vivo porque podía ver cómo su pecho subía y bajaba lentamente al respirar. Durante varios segundos ninguno de los dos se movió. Luis quería gritar, quería correr, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Finalmente, el hombre anciano abrió la boca y habló. Su voz era rasposa, como el sonido de ramas secas quebrándose. «Vete de aquí», dijo el anciano. «No puedes estar aquí, este no es tu lugar». Luis sintió un nudo en la garganta. Trató de hablar, pero las palabras no le salían. El anciano se puso de pie lentamente, sin apartar esos ojos negros de él. Era más alto de lo que parecía estando sentado. «Vete», repitió, y esta vez su voz sonaba más fuerte, más amenazante. «Vete ahora». Luis finalmente encontró su voz. Yo solo estoy trabajando, señor. Diego me contrató para... Pero no pudo terminar la frase. El anciano empezó a hacer un sonido que Luis nunca había escuchado antes y que nunca olvidaría.
Era una mezcla entre gruñido y silbido, algo que no parecía salir de una garganta humana. El sonido crecía, se hacía más fuerte, más agudo, y hacía que el aire mismo vibrara. Luis no esperó más. Dejó caer la botella de agua que tenía en la mano y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con raíces y ramas, raspándose los brazos con los arbustos. Detrás de él, ese sonido horrible seguía resonando, persiguiéndolo entre los árboles. No se atrevió a mirar atrás. Solo corría con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que se le iba a salir del pecho. Llegó a su camioneta. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en la cerradura. Subió de un salto, arrancó el motor y salió de ahí derrapando, levantando una nube de polvo detrás. Mientras se alejaba por el camino, miró por el espejo retrovisor. El anciano estaba parado en medio del camino, inmóvil, mirándolo con esos ojos negros horribles. Luis manejó sin parar hasta llegar a su casa. Cuando entró, su esposa se asustó al verlo. Estaba pálido, sudando, temblando. Le preguntó qué le había pasado, pero Luis no podía hablar. Se sentó en una silla de la cocina y se quedó ahí, mirando al vacío, tratando de procesar lo que había visto. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama con los ojos abiertos, escuchando cada sonido de la casa. Su esposa dormía a su lado, pero él no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esos ojos negros mirándolo. Cerca de las 2 de la mañana escuchó algo afuera. Era un rasguño lento y deliberado en la pared de madera de su casa, como si algo con garras estuviera arañando la pared desde afuera. Luis se quedó paralizado en la cama. El sonido se movía, rodeando la casa lentamente. Rasguño, rasguño, rasguño. El sonido era metódico, paciente, horrible. Luego vino otro sonido, un gruñido bajo, profundo, que no parecía de este mundo. Era el mismo tipo de sonido que había hecho el anciano en el bosque, pero ahora sonaba más animal, más salvaje. Luis se levantó muy despacio de la cama y caminó hasta la ventana. Sus manos temblaban mientras apartaba un poco la cortina para mirar afuera. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Afuera, iluminada por la luz tenue de la luna, había una criatura. No era el anciano. O tal vez sí lo era, pero transformado en algo monstruoso. Era grande, del tamaño de un perro grande, pero su forma era extraña, retorcida. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro y sucio, pero sus patas eran demasiado largas, demasiado delgadas, y terminaban en garras enormes. Su cabeza era lo peor. Era una mezcla horrible entre humano y animal, con un hocico largo lleno de dientes afilados, pero con esos mismos ojos negros y vacíos que había visto en el bosque. La criatura rasguñaba la pared, dejando marcas profundas en la madera. Luego se detuvo y giró la cabeza hacia la ventana, como si supiera que Luis estaba ahí. Lo miró directamente con esos ojos sin alma. Luis se dejó caer al suelo, apartándose de la ventana. Gateó de regreso a la cama y se metió debajo de las sábanas como un niño asustado. Los rasguños continuaron durante horas. Rasguño tras rasguño, como una advertencia, como una promesa. Cuando finalmente salió el sol, los sonidos se detuvieron. Luis no durmió nada esa noche. Cuando amaneció, Luis salió de la casa con cuidado. Tenía que ver. Tenía que saber si lo que había visto era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Caminó alrededor de la casa, buscando las marcas en la pared. Y ahí estaban, rasguños profundos en la madera, marcas de garras que habían arrancado pedazos completos de la pared. Las marcas eran reales. Todo había sido real. Su esposa salió detrás de él, todavía en su bata de dormir. Cuando vio las marcas, se llevó las manos a la boca. ¿Qué fue eso, Luis? ¿Qué animal hizo esto?, le preguntó con voz temblorosa. Luis no supo qué responder. No podía decirle lo que había visto. No le iba a creer. Él mismo no estaba seguro de creerlo. Durante el desayuno, Luis apenas probó su comida. Su esposa lo miraba preocupada, pero no hacía más preguntas. Sabía que algo malo había pasado. Luis decidió que tenía que hablar con alguien.
alguien que pudiera entender lo que estaba sucediendo, alguien que conociera estas cosas. Se acordó de doña Remedios, la curandera del pueblo. Era una mujer mayor que vivía en las afueras, en una casita rodeada de plantas medicinales. La gente la visitaba cuando los doctores no podían ayudarlos, cuando tenían males que la medicina normal no curaba. Luis nunca había creído en esas cosas, pero ahora no tenía otra opción. A media mañana, Luis manejó hasta la casa de doña Remedios. La encontró en su jardín regando sus plantas. Era una mujer pequeña, de pelo completamente blanco, pero sus ojos eran brillantes y alertas. Cuando vio a Luis, supo de inmediato que algo andaba mal. «Pasa, hijo», le dijo sin que él dijera nada. «Tienes una sombra muy oscura sobre ti». Luis entró a la casa. Olía a hierbas y a humo de copal. Doña Remedios le sirvió un té caliente y se sentó frente a él. «Cuéntame qué te pasó», le dijo con voz suave pero firme. Y Luis le contó todo. Le habló del bosque, del anciano de ojos negros, del sonido horrible, de la criatura que había rasguñado su casa toda la noche. Mientras hablaba, las manos de doña Remedios temblaban ligeramente. Cuando Luis terminó, ella se quedó callada por un largo momento, mirándolo con una mezcla de preocupación y miedo. «Lo que viste fue un nahual», dijo finalmente doña Remedios. Su voz era seria, sin ningún rastro de duda. «Un guardián del bosque, un hombre que puede transformarse en animal. Son seres antiguos, protectores de lugares sagrados, y tú invadiste su territorio». Luis sintió que el estómago se le revolvía. «Pero yo no sabía, yo solo estaba trabajando». «Eso no importa para ellos», lo interrumpió doña Remedios. «Para el nahual tú eres un intruso, un invasor, y ahora te ha marcado». Se levantó y caminó hacia una repisa donde tenía varios frascos con hierbas. «El nahual te visitó en tu casa. Te dejó sus marcas. Eso significa que ya te reclamó. Ya eres suyo. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Luis, y por primera vez en su vida escuchó verdadero terror en su propia voz. «Tiene que haber algo que pueda hacer». Doña Remedios negó lentamente con la cabeza. «Tienes que irte de aquí, Luis, tienes que irte lejos esta misma noche. Vete a otro estado, a otro lugar donde el nahual no pueda encontrarte. Es tu única oportunidad». «¿Y mi esposa, y mi casa, y mi trabajo?», preguntó Luis desesperado. «Tu vida», respondió doña Remedios mirándolo directamente a los ojos. «Tienes que elegir tu vida. Si te quedas, el nahual vendrá por ti. No esta noche, tal vez tampoco mañana, pero vendrá. Y cuando lo haga, no habrá nada que nadie pueda hacer para salvarte». Luis salió de la casa de doña Remedios, sintiéndose aún peor que cuando llegó. El sol brillaba en el cielo, pero él sentía un frío profundo en los huesos. ¿Cómo podía pedirle a su esposa que abandonara todo? ¿Cómo iba a explicarle que tenían que huir esa misma noche por algo que ella ni siquiera creía que existía? Llegó a su casa y encontró a su esposa limpiando la cocina. Le contó todo lo que doña Remedios le había dicho. Para su sorpresa, su esposa no se rió, ni lo llamó loco. Lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. «Entonces nos vamos», dijo simplemente. «Empaco nuestras cosas». Pasaron el resto del día preparándose. Empacaron ropa, documentos importantes, algo de dinero que tenían guardado. Luis le explicó a Diego por teléfono que no podría terminar el trabajo, que había surgido una emergencia familiar. Diego se molestó, pero Luis ya no le importaba. Solo quería salir de ahí. Decidieron salir a la medianoche, cuando hubiera menos tráfico en las carreteras. Podrían llegar a casa de la hermana de su esposa en Puebla antes del amanecer. Estarían a salvo ahí. Tenían que estarlo. Pero Luis cometió un error que le costaría todo. Se quedó dormido. El cansancio de 2 noches sin dormir lo venció. Se recostó en el sofá mientras su esposa terminaba de empacar y cerró los ojos solo un momento para descansar. Pero ese momento se convirtió en horas. Cuando despertó sobresaltado ya era casi medianoche. Su esposa también se había quedado dormida en la silla de la cocina, agotada por el estrés y el miedo. Luis miró el reloj. Las 11:30 de la noche. Todavía tenían tiempo.
Despertó a su esposa con cuidado. «Ya es hora», le dijo. «Tenemos que irnos ahora». Cargaron las maletas en la camioneta. Luis miró la casa una última vez. Había vivido ahí durante 15 años. Era su hogar. Y ahora tenía que abandonarlo por algo que apenas podía entender. Pero no había otra opción. Subieron a la camioneta. Luis giró la llave. El motor no arrancó. Lo intentó de nuevo. Nada. Solo un clic débil. La batería estaba muerta. Pero eso no tenía sentido. La camioneta había funcionado perfectamente esa mañana cuando fue a ver a doña Remedios. No, murmuró Luis girando la llave una y otra vez. Su esposa lo miraba con los ojos muy abiertos. Luis, ya sé, dijo él tratando de mantener la calma. Voy a revisar la batería, tal vez solo necesita un golpecito. Bajó de la camioneta y abrió el capó. Sacó su linterna del cinturón y alumbró el motor. Todo parecía estar en orden. No entendía qué podía estar pasando. Revisó los cables de la batería. Estaban bien conectados. Fue entonces cuando escuchó el gruñido. Un gruñido bajo y profundo que venía de la oscuridad detrás de su casa. Luis se quedó inmóvil, con la linterna todavía alumbrando el motor. Su corazón comenzó a latir más rápido. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia el sonido. Ahí, en el límite donde la luz de su linterna no llegaba, había dos ojos negros mirándolo. Dos círculos de oscuridad absoluta que brillaban con una luz que no era luz. La criatura dio un paso adelante, y Luis pudo verla completamente. Era el nahual, pero esta vez era más grande, más horrible. Su cuerpo era enorme, del tamaño de un caballo pequeño, cubierto de pelo negro y gris que parecía moverse solo. Sus patas eran largas y torcidas, terminando en garras que arañaban el suelo. Pero lo peor era su cara. Era la cara del anciano del bosque, pero estirada y deformada sobre el cráneo de un animal. Su boca estaba abierta, mostrando hileras de dientes afilados como cuchillos. La criatura gruñó de nuevo, y ese sonido hizo que todo el cuerpo de Luis temblara. Era un sonido que no debía existir en este mundo. Un sonido que venía de un lugar oscuro y antiguo, un lugar donde los humanos no tenían derecho a estar. Luis quiso gritar, quiso correr, quiso hacer algo, pero su cuerpo no le respondía. Estaba congelado por el miedo más puro y primitivo que existe. El miedo a algo que es más fuerte que tú. Algo que no puedes entender ni combatir. La criatura comenzó a caminar hacia él. Cada paso hacía un sonido húmedo contra el suelo. Luis pudo escuchar su respiración, pesada y ronca. Pudo oler su aliento, que olía a tierra mojada y a algo podrido. «Luis, sube a la camioneta», gritó su esposa desde adentro del vehículo. Su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo, pero Luis no podía moverse. No podía apartar la mirada de esos ojos negros. El nahual se detuvo frente a él. Era tan alto que Luis tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. La criatura lo observó durante un momento que pareció durar una eternidad. Luego, con una velocidad imposible, levantó una de sus garras enormes. Lo último que Luis vio fueron esos ojos negros y vacíos. Lo último que escuchó fue el grito de su esposa. Encontraron a Luis la mañana siguiente. Su esposa había corrido a casa de los vecinos gritando por ayuda. Cuando llegaron, Luis estaba tirado en el suelo junto a su camioneta. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo, pero ya no había vida en ellos. No había marcas en su cuerpo, no había sangre, no había señales de violencia. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, un ataque al corazón. Esas cosas pasan, dijeron, pero su esposa sabía la verdad. Doña Remedios sabía la verdad. Y todos los viejos del pueblo que todavía recordaban las historias antiguas también lo sabían. El nahual había reclamado lo que era suyo. Cerraron el camino hacia ese bosque. Nadie volvió a trabajar ahí. Diego nunca pudo tumbar esos árboles. Cada vez que alguien intentaba acercarse, pasaban cosas extrañas, herramientas que desaparecían, motores que se apagaban sin razón. Y siempre, alguien reportaba haber visto a un anciano de ojos negros sentado entre los árboles, vigilando, esperando. La casa de Luis quedó abandonada. Su esposa se mudó con su hermana y nunca regresó al pueblo. Las marcas de garras todavía están en la pared de madera,
profundas y permanentes. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos controlar. Lugares que no nos pertenecen, seres que protegen lo que es sagrado. Y si alguna vez te encuentras en un bosque donde el silencio es demasiado profundo, donde los pájaros no cantan y los insectos no zumban, si alguna vez ves a un hombre viejo con ojos completamente negros mirándote desde la oscuridad, recuerda esta historia. Recuerda a Luis. Y vete de ahí lo más rápido que puedas. Porque el nahual nunca olvida, y el nahual nunca perdona. Algunos territorios no son nuestros. Nunca lo fueron, y nunca lo serán. Historia 2. En los pueblos alejados de las ciudades, donde la oscuridad de la noche es completa y el silencio se siente pesado, todavía se habla de ciertas cosas con miedo. Esta historia pasó hace unos años en una comunidad de Zacatecas, y aunque muchos prefieren no hablar de ello, los que estuvieron cerca saben que fue real. Todo comenzó en San Miguel, un pueblito pequeño en las montañas de Zacatecas donde todos se conocen y donde las noticias vuelan de casa en casa. Roberto vivía ahí con su esposa Lucía y su hijo pequeño, un niño de apenas 3 años llamado Carlitos. Roberto era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ir al campo y regresan cuando ya está oscuro. No era rico, pero tampoco les faltaba lo necesario. Tenían una casita sencilla en la orilla del pueblo, con un corral donde criaban algunas gallinas y un perro flaco que ladraba a cualquier ruido extraño. La vida en San Miguel era tranquila, o al menos lo era hasta que empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron los animales. Las gallinas amanecían sin vida en el corral, con marcas extrañas en el cuello, como si algo las hubiera agarrado con fuerza pero sin arrancarles ni una pluma. El perro de Roberto, que siempre había sido ruidoso, comenzó a comportarse diferente. Se quedaba quieto en las noches, mirando hacia el monte con las orejas pegadas a la cabeza, temblando sin razón aparente. Roberto pensó que quizá era un coyote o algún animal salvaje que bajaba del cerro. Así que reforzó el corral y se aseguró de cerrar bien todo antes de dormir. Pero las cosas empeoraron. Una noche, Lucía despertó porque escuchó que Carlitos estaba hablando solo en su cuarto. Se levantó despacio para no hacer ruido, y cuando llegó a la puerta, vio algo que le heló la sangre. El niño estaba sentado en su cama, mirando hacia la ventana, y aunque sus labios se movían, las palabras que salían no eran de él. Era una voz más grave, más vieja, como si alguien más estuviera hablando a través del niño. Lucía encendió la luz de golpe, y Carlitos parpadeó confundido, como si acabara de despertar de un sueño profundo. No recordaba nada. A la mañana siguiente, Lucía le contó a Roberto lo que había visto. Él trató de tranquilizarla diciéndole que seguramente el niño había tenido una pesadilla o estaba hablando dormido. Pero Lucía conocía a su hijo, y sabía que lo que había escuchado no era normal. Además, cuando revisó la ventana del cuarto de Carlitos, encontró marcas en el vidrio, como si alguien hubiera estado raspándolo desde afuera con las uñas. Marcas largas y profundas que no estaban ahí el día anterior. Roberto decidió ir a hablar con don Fermín, el hombre más viejo del pueblo, alguien que conocía todas las historias y leyendas de la región. Don Fermín vivía solo en una casa alejada, rodeada de plantas medicinales y con un altar lleno de velas y estampas de santos. Cuando Roberto le contó lo que estaba pasando, el anciano se puso serio, más serio de lo que Roberto lo había visto nunca. Don Fermín cerró la puerta de su casa y le pidió que se sentara. Le explicó que en esas montañas, desde hace muchísimos años, existían los nahuales. No eran simples animales ni tampoco personas comunes. Eran algo intermedio, algo que había aprendido a cambiar de forma y que vivía en el límite entre dos mundos. Los nahuales, le dijo don Fermín, tenían la capacidad de transformarse en animales, generalmente en perros negros, coyotes o aves nocturnas, pero lo más peligroso de ellos no era su forma, sino su intención. Algunos nahuales buscaban energía, vida, y la encontraban en los niños pequeños, en los inocentes que aún no estaban completamente atados a este mundo. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Le preguntó a don Fermín qué podía hacer,
cómo podía proteger a su familia. El anciano le dio un amuleto pequeño, hecho con hierbas y listones rojos, y le dijo que lo colgara en la puerta del cuarto de Carlitos. También le advirtió que no saliera de noche, que mantuviera todas las puertas y ventanas cerradas, y que si escuchaba cualquier ruido extraño, no investigara. Algunos encuentros, le dijo, no se pueden ganar. Esa misma tarde, Roberto regresó a su casa y siguió las instrucciones de don Fermín al pie de la letra. Colgó el amuleto en la puerta del cuarto de Carlitos y revisó cada ventana, cada cerradura. Lucía estaba asustada, pero confiaba en su esposo. Esa noche, antes de dormir, rezaron juntos pidiendo protección para su familia. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Cerca de la medianoche, el perro comenzó a ladrar con desesperación. No eran ladridos normales, eran aullidos de terror, como si el animal estuviera viendo algo que no debería existir. Roberto se levantó de la cama y miró por la ventana. Afuera, bajo la luz tenue de la luna, vio una figura. Era un perro, pero no uno normal. Era enorme, del tamaño de un becerro, con el pelaje completamente negro y brillante. Sus ojos reflejaban la luz de una manera que no era natural, como si tuvieran fuego adentro. El animal caminaba lentamente alrededor de la casa, olfateando el aire, deteniéndose frente a cada ventana. Roberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sabía, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que eso no era un perro común, era el nahual. La criatura se detuvo frente a la ventana del cuarto de Carlitos y comenzó a rascar el vidrio con sus patas, dejando marcas profundas, las mismas marcas que Lucía había encontrado días atrás. Lucía despertó por el ruido y corrió al cuarto de Carlitos. El niño estaba despierto, pero no lloraba ni gritaba. Estaba parado junto a su cama, mirando hacia la ventana con los ojos muy abiertos, como si estuviera hipnotizado. Lucía lo tomó en brazos y lo alejó de ahí, pero el niño seguía mirando hacia atrás, hacia esa ventana donde la sombra del nahual se proyectaba enorme y amenazante. Roberto agarró el machete que guardaba junto a la puerta y salió al patio. No sabía bien qué iba a hacer, solo sabía que tenía que defender a su familia. El nahual dejó de rascar la ventana y volteó a verlo. Hubo un momento de silencio absoluto, donde ambos se miraron fijamente. Los ojos del animal brillaban con una inteligencia perturbadora, como si entendiera perfectamente lo que Roberto estaba pensando. Y entonces, lentamente, la criatura comenzó a cambiar. El pelaje negro se fue encogiendo, las patas delanteras se alargaron y lo que segundos antes era un perro enorme, ahora era algo diferente. La figura seguía en 4 patas, pero ya no era completamente animal. La espalda se arqueaba de una forma antinatural. Los huesos crujían mientras la transformación continuaba. Roberto dio un paso atrás, sintiendo que las piernas le temblaban. Nunca había visto algo así. Nunca había creído realmente en las historias de don Fermín hasta ese momento. La criatura levantó lo que ahora parecía ser una cabeza más humana, pero deformada, con rasgos que no terminaban de definirse entre lo animal y lo humano. Abrió la boca y de ahí salió un sonido que Roberto jamás olvidaría. No era un ladrido ni tampoco una voz humana normal. Era algo intermedio, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, una encima de otra. Y lo que dijo hizo que la sangre de Roberto se helara. El niño me pertenece. Roberto apretó el machete con más fuerza. Su voz salió temblorosa pero firme cuando respondió que no, que su hijo no iría a ningún lado, que tendría que pasar sobre él primero. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando las palabras de Roberto, y luego soltó algo parecido a una risa. Era un sonido horrible, lleno de burla y maldad. Desde adentro de la casa, Lucía gritó el nombre de Roberto. Había escuchado todo. Carlitos comenzó a llorar, pero su llanto sonaba extraño, como si algo le estuviera jalando desde adentro, como si una parte de él ya no estuviera completamente ahí. Lucía lo abrazaba con todas sus fuerzas, rezando en voz baja, pidiendo que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertarían. El nahual dio un paso hacia Roberto, luego otro. Se movía con una lentitud calculada, disfrutando el miedo que provocaba. Roberto levantó el machete,
tratando de verse más valiente de lo que realmente se sentía. Cuando la criatura estuvo lo suficientemente cerca, Roberto le dio un golpe con todas sus fuerzas. El filo del machete atravesó el aire y golpeó al nahual en el hombro, pero no pasó lo que Roberto esperaba. No hubo sangre, no hubo grito de dolor. El machete rebotó como si hubiera golpeado una piedra, y la vibración del impacto hizo que Roberto sintiera un dolor intenso en los brazos. La criatura ni siquiera se inmutó, simplemente miró la zona donde había recibido el golpe, y luego volvió a mirar a Roberto con esos ojos brillantes y llenos de desprecio. Fue entonces cuando Roberto entendió que no podía ganar esa pelea. No de esa manera. La criatura extendió lo que parecía ser un brazo, largo y delgado, con dedos que terminaban en garras negras. Lo agarró del cuello con una fuerza sobrehumana y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Roberto trató de respirar, trató de gritar, pero no podía. Sentía cómo la vida se le escapaba segundo a segundo. Lucía escuchó el golpe del cuerpo de Roberto cayendo al suelo desde adentro de la casa y supo que algo terrible había pasado. Apretó más fuerte a Carlitos contra su pecho y cerró los ojos, rezando con más desesperación que nunca. El niño había dejado de llorar. Ahora solo miraba hacia la puerta con esos ojos vacíos, como si ya supiera lo que iba a pasar. La puerta de la casa comenzó a vibrar. No había nadie tocando, pero temblaba como si algo estuviera empujándola desde el otro lado. El amuleto que don Fermín le había dado a Roberto, el que colgaba de la puerta del cuarto de Carlitos, comenzó a humear. Las hierbas se ennegrecieron y los listones rojos se deshicieron en cenizas que cayeron al suelo sin hacer ruido. Lucía sintió cómo los brazos de Carlitos se aflojaban. El niño se estaba escurriendo de su agarre, no porque él lo intentara, sino porque algo más lo estaba jalando. Ella lo apretó con más fuerza, clavando los dedos en la ropita del pequeño, negándose a soltarlo. Pero la fuerza que jalaba al niño era demasiado poderosa. Era como si el aire mismo se lo estuviera arrancando de las manos. Afuera, Roberto yacía inmóvil en el patio. Sus ojos miraban al cielo estrellado sin verlo realmente. El nahual estaba parado junto a él, observando la casa, esperando. Ya no tenía prisa. Sabía que había ganado. La puerta del cuarto de Carlitos se abrió sola. Lucía gritó y trató de retroceder, pero sus piernas no respondían. Era como si una pesadez invisible la mantuviera clavada en el suelo. Vio como Carlitos, su bebé, su niño pequeño, comenzaba a caminar hacia la puerta. El niño no parecía asustado. Tampoco parecía estar consciente de lo que hacía. Simplemente caminaba, como si alguien más estuviera moviendo sus piernas. «Mamá», dijo Carlitos con esa voz que ya no era completamente suya. «Tengo que irme». Lucía extendió los brazos hacia él, tratando de alcanzarlo, pero entre más se esforzaba, más lejos parecía estar el niño. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba, rogaba, gritaba el nombre de su hijo una y otra vez. Pero Carlitos siguió caminando. Atravesó la sala, llegó a la puerta principal y cuando ésta se abrió, la figura del nahual estaba ahí esperándolo. La criatura tomó la mano del niño con lo que parecía ser una suavidad inquietante, y juntos comenzaron a caminar hacia el monte. Lucía corrió hacia la puerta, pero cuando llegó, ya no había nadie. El patio estaba vacío excepto por el cuerpo de Roberto y el silencio pesado de la noche. Gritó hasta que la garganta le dolió, hasta que ya no le quedó voz. Pero nadie respondió. El monte se había tragado a su hijo. Los vecinos encontraron a Lucía al día siguiente, sentada en el patio junto a Roberto, meciéndose de adelante hacia atrás y murmurando cosas sin sentido. Algunos dicen que perdió la razón esa noche. Otros dicen que vio cosas que ningún ser humano debería ver. La llevaron con su familia en otro pueblo, pero nunca volvió a hablar con claridad. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Se llevó a mi niño. De Carlitos nunca se supo nada más. Buscaron por días en el monte, en las cuevas, en cada rincón del pueblo, pero no encontraron ni un rastro del niño. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Don Fermín, cuando se enteró de lo que había pasado, solo movió la cabeza con tristeza. Algunos encuentros no se pueden ganar,
había dicho. Y tenía razón. Dicen que todavía en las noches sin luna, se puede escuchar el llanto de un niño pequeño que viene desde el monte. Los que lo han escuchado, dicen que suena perdido, como si estuviera buscando el camino de regreso a casa. Pero nadie se atreve a ir a investigar. Nadie quiere encontrarse con lo que realmente está allá arriba. La casa de Roberto y Lucía quedó abandonada. Nadie quiso vivir ahí después de lo que pasó. Las ventanas se rompieron con el tiempo, las puertas se cayeron, y la naturaleza comenzó a reclamar lo que alguna vez fue un hogar. Pero hay algo que nunca cambió. En la ventana del que era el cuarto de Carlitos, todavía se pueden ver las marcas. Esas líneas profundas y largas en el vidrio, como si algo las hubiera hecho con garras. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte, algunos juran que se puede ver una sombra pequeña moviéndose dentro de esa casa vacía. Una sombra del tamaño de un niño de 3 años.